Fitness en la Nube, episodio 159. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, trucos, estrategias y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de algunos alimentos un poco demonizados y que algunos de ellos os van a sorprender, especialmente el número 4, porque seguro que no esperáis que nadie hable de un alimento así. Pero bueno, antes de meternos con ello, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido esta semana en la Academia de Fitness en la Nube. Y lo que ha ocurrido es que ya estamos llegando al final prácticamente del curso para planificar una fase de volumen. Ya vimos en las clases anteriores pues prácticamente toda la teoría, lo que deberíamos tener en cuenta, las cosas que deberíamos evitar de hacer y etcétera, ¿vale? Y esta semana pues hemos visto o hemos puesto, mejor dicho, todo eso en práctica, en acción, en una clase donde hemos visto cómo quedaría una fase de volumen de 6 meses de duración, plasmada, digamos, de forma gráfica, y os he dejado pues la misma hoja de cálculo que os muestro en la clase para que la tengáis vosotros y la utilicéis en vuestra propia fase de volumen con vuestros datos y vuestra información, lógicamente. Así que recordad que al igual que os menciono en la clase, es una hoja de cálculo de Google, ¿vale? Lo que significa que no podéis editarla así a pelo, ¿vale? Que a menos que le deis a archivo y hacer una copia, pues no vais a poder editarla, ¿vale? Pero podéis hacer eso, podéis darle archivo y hacer una copia. Entonces, cuando hacéis eso, cuando hacéis esa copia, pues esa copia se os crea dentro de vuestro Google Drive y ya podéis editarla y hacer todo lo que queráis con ella, ¿vale? Ya sería una hoja propia, ¿vale? Una hoja vuestra. Así que esto es lo que hemos visto esta semana, echadle un vistazo porque es una forma de controlar vuestro progreso y de pues llevar pues un control de vuestros resultados en la fase de volumen, y eso es algo que normalmente no se suele hacer nunca, ¿vale? Ya que las fases de volumen suelen ser famosas por ser bastante caóticas, ¿vale? Que es precisamente lo que vamos a evitar y lo que os he explicado ya durante todo el curso. Y nada, si queréis pues realizar esta fase de volumen, si queréis aprender en general pues a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, pues entonces la Academia de Fitness en la Nube es el mejor lugar para conseguirlo, con una gran cantidad de cursos sobre entrenamiento y alimentación, de talleres donde vemos conceptos prácticos, planes de alimentación, programas de entrenamiento y una gran cantidad de material para que puedas mejorar tu físico y optimizar tu estilo de vida. Y lo mejor es que pues tienes acceso a todo esto por 10 euros al mes, así que si te interesa mejorar tu estilo de vida, fitnessenlanube.com, y ahí pues tienes toda la información. Bien, pues vamos a la chicha de hoy. Vamos a hablar de algunos alimentos que por alguna razón en algún momento de la historia pues se han demonizado y la gente les ha cogido algo de miedo, porque esto es algo muy real. La gente ahora le tiene miedo a la comida, ¿vale? Hubo alguien, no recuerdo quién fue, creo que fue el doctor Michael Greger, en alguna entrevista o en algún sitio donde lo escuché, que dijo que ahora la gente podría incluso atracar un banco utilizando un plátano como arma en lugar de una pistola, porque hay un pánico tremendo a los alimentos y a los carbohidratos en particular. Y hoy vamos a ver algunos de estos alimentos a los que les tenemos pánico, o a los que en general la gente les tiene pánico, pero que no deberíamos tenérselo y que deberíamos, digamos, de alguna forma redimirlos, siempre, como digo, según mi opinión y según pues los argumentos que os voy a dar con cada uno de ellos. Como siempre, pues cada uno tendrá su punto de vista y yo os voy a dar hoy el mío. Y el primero de estos alimentos serían las tortas de arroz, y realmente ya hablé de ellas en otro episodio, creo que fue en el episodio donde también hablé del índice glucémico, y es que precisamente lo que la gente le achaca a estas tortas de arroz es su alto índice glucémico, pero tal y como expliqué en ese episodio, el índice glucémico es un factor bastante pobre para comparar alimentos, así que
teniendo esto en cuenta, si la única pega que tienen las tortas de arroz es su alto índice glucémico, pero el índice glucémico es bastante deficiente para determinar la calidad de un alimento, pues entonces no hay más argumentos en contra. O bueno, otro argumento que suele tener la gente con las tortas de arroz es su alto contenido en sodio, cosa que otra vez a mí no me parece que sea preocupante en absoluto. De hecho, ya os hablé también en otro episodio de la importancia que tiene el sodio, y creo que cuando llevas una alimentación equilibrada y tienes una actividad física moderada, ¿vale? Cuando le exiges al cuerpo, tienes exigencia física, pues el sodio, más que un enemigo, es un amigo, es un aliado. Entonces, por esto creo que las tortas de arroz forman quizás no el mejor alimento ni el más completo, por supuesto, pero sí forman una alternativa útil en la que los ingredientes que tiene pues son conocidos. Si no recuerdo mal, pues si tú lees la etiqueta, los ingredientes de las tortas de arroz tienen arroz, sal o bueno, sodio y pues algún emulsionante, ¿no? Y yo creo que ya no tenían nada más, ¿vale? Y es un alimento muy cómodo para utilizar en algún snack o cuando viajamos, así que no veo por qué hay gente que le tiene tanta tirria a este alimento cuando es un alimento decente que nos puede sacar de muchos apuros. Así que este sería el primer alimento que piensas que no es saludable, pero que en realidad sí que lo es. Y más bien, aunque no lo he comentado antes, no me gusta hablar de esto es saludable, esto no lo es, porque creo que hacer esto es entrar en un juego absurdo que no va a ningún lado y que lo que genera precisamente es más miedo a los alimentos, cosa a la que por supuesto pues no quiero contribuir. Así que cuando digo que cualquier alimento es saludable, lo que en realidad estoy queriendo decir es que está injustamente demonizado, ¿vale? Y el siguiente en esta lista serían los frutos secos tostados, porque generalmente todo el mundo concuerda en que los frutos secos naturales son beneficiosos, pero ¿qué pasa con los frutos secos que están tostados? Pues realmente no pasa nada, serían otra opción para utilizar y además suelen estar mucho más sabrosos y, como digo, no pierdes nada. Es cierto que hay algunos alimentos que rara vez los vas a encontrar en versión tostada, sino que los vas a encontrar solamente crudos, como podrían ser por ejemplo las nueces, que normalmente las vas a encontrar crudas, pero otro ejemplo serían las almendras, que se suele encontrar la versión tostada y que, como digo, es una opción bastante buena. De hecho, si queréis podéis combinar las dos versiones, la versión natural, digamos, y la versión tostada, que es por ejemplo lo que hago yo con las pipas de calabaza, que las incluyo en algunas ensaladas y las venden tanto naturales como tostadas. También tienen la versión frita, lógicamente, pero esa la dejamos aparte, ¿vale? Pero tienen la versión natural y tostada, y yo lo que hago es comprar un paquete de cada, las mezclo en un bote y luego pues utilizo ese bote para echar a las ensaladas o a cualquier receta o plato que esté preparando, y voy usando las dos a la vez. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la versión tostada no trae ningún problema en los frutos secos. Con los que debéis tener cuidado pues son, como os he dicho antes, con la versión frita, ¿vale? Con los frutos secos fritos, e incluso, aunque parece que me estoy contradiciendo, también con los salados y lógicamente con los fritos y salados, ¿vale? Y no es por el problema de la sal. Como he dicho antes, si tú tienes una alimentación equilibrada y haces pues actividad física con regularidad, la sal no va a ser un problema, ¿vale? Es porque como empieces a comer frutos secos salados, acuérdate por ejemplo de las pipas, ¿vale? Como empieces no paras, entonces eso sí que puede ser un problema, ¿vale? Porque como ya sabéis, los frutos secos serán todo lo bueno que queráis, pero a nivel calórico son bastante altos, y como te líes con ellos te puedes meter cientos de calorías en un rato sin darte cuenta. Así que por eso mismo tened cuidado con estos alimentos, ¿vale? Yo os recomiendo que os los peséis o saquéis el tamaño de una porción de lo que vayáis a comer, y eso sea lo que os comáis. Es decir, no tengáis la bolsa delante
aguacate, porque entonces va a ser una perdición, ¿vale? Sacad lo que tengáis que comer y cerrad la bolsa y guardad la bolsa, ¿vale? Alejadla de vuestro alcance para no tener la tentación de seguir comiendo y al final pues terminar la bolsa en un pispás, ¿no? Y el siguiente alimento sería el guacamole, y este es un alimento que a mí tampoco es que me vuelva loco a nivel de sabor, pero sí que he visto a mucha gente que pues le encanta el guacamole y que por alguna razón no lo come porque piensa que es algo malo. Y esto es un poco un caso parecido a los frutos secos. Al estar pues el guacamole hecho a base de aguacate pues tiene muchas calorías, pero eso no significa necesariamente que sea malo. Es cierto también que si tuviera que elegir, pues elegiría obviamente el aguacate entero antes que el guacamole. Ahora bien, el guacamole es una opción útil para pues usar y para darle un toque de sabor a las recetas, que ya digo, yo no lo uso porque pues no me gusta mucho, pero igual, si miras los ingredientes y la composición, el 90 y tantos % es aguacate, y luego es cierto que tiene algo de sal, azúcar, en plan pues traza, ¿vale? Puede que algunos conservantes, por eso mismo sería mejor el aguacate entero, pero el guacamole sigue siendo una opción a utilizar en tus recetas, ya que pues utilizado lógicamente en la cantidad adecuada, ¿vale? Como todo, pues no tiene mayores inconvenientes y puede darle un toque mucho más sabroso a vuestras recetas. Y el siguiente seguro que os va a sorprender porque creo que nadie nunca lo mencionaría en una lista de alimentos saludables, y son las palomitas de maíz. Y creo que esta percepción de que las palomitas son comida basura la tenemos un poco por culpa de las palomitas de los cines, ¿no? Que te las sirven pues con mantequilla, con kilos de sal para que te entre sed y tengas que pedir pues la bebida extra grande y casi rebozadas en aceite, ¿no? Pero las palomitas que venden en algunos supermercados, en Mercadona por ejemplo las venden, pues las que son simplemente los granos de maíz, ¿vale? Para hacértelas tú mismo en la sartén, son un alimento estupendo y que no tiene nada de malo. De hecho, tengo aquí mismo una bolsa y el único ingrediente es maíz crudo y luego trazas de frutos secos, ¿no? Pero es que si lees la etiqueta, por cada 100 gramos tienes 9,6 gramos de proteína, tienes 60 de hidratos, de los cuales solamente 1 es azúcar, tienes 11 gramos de fibra, que es una barbaridad, y 4,5 gramos de grasa, y en total pues 340 calorías. Y todo esto por 100 gramos, que esta cantidad es una cantidad bestial, ¿vale? Porque esta bolsa tiene 250 gramos y cuando pues tú preparas las palomitas vas a multiplicar su tamaño. Entonces una bolsa de estas, pues a mi novia y a mí quizá nos pueda durar para 3 veces o así, ¿vale? Por lo que no estás comiendo luego tanta cantidad, ¿vale? Así que es flipante lo buen producto que es, y además, como os he recalcado antes, con 11 gramos de fibra por cada 100 gramos totales, ¿no? Que a ver dónde encuentras tú otro producto u otro carbohidrato, ¿vale? Con tantísima fibra por cada 100 gramos, ¿vale? Por lo que encima es súper saciante. Así que la próxima vez que alguien os diga que las palomitas son malas, es que esa persona no se ha molestado ni siquiera en leer la etiqueta de unas palomitas en condiciones o de lo que son las palomitas más en su estado natural. El siguiente alimento, mejor dicho, bebida, sería la Coca-Cola cero o los refrescos 0 calorías en general. Y esto es otra cosa a la que la gente le tiene pánico por ningún motivo aparente, porque aunque yo esté lógicamente mucho más a favor del agua, siempre voy a recomendar el agua sobre cualquier otro refresco, cualquier otra bebida, eso no significa que las bebidas 0 calorías sean nocivas. Y es que el argumento que la gente esgrime con esto es que dan cáncer. ¡Hala! Ya lo has dicho tú, que dan cáncer y ya está, ¿no? Y no por la bebida, sino por los edulcorantes que incluye. Normalmente la gente suele pues decir que dan cáncer simplemente porque pues tiene un montón de cosas, ¿no? Te dicen, es que tiene un montón de cosas que eso luego da cáncer, ¿no? Y te dicen eso y te lo tienes que creer, ¿no? Y ya está. No te argumentan mucho más allá. Y de hecho es que ya hablé precisamente en otro episodio sobre los edulcorantes en general y el aspartamo en particular, que suele ser el que más miedo nos da cuando hablamos de que da cáncer o que tiene pues efectos secundarios y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y para mí además es que puede que sea casi de los mejores, ¿no? Pero bueno, de todas formas os invito
a pues escuchar ese episodio sobre los edulcorantes, ¿vale? Para que pues entendáis mi postura o os informéis de cuál es mi postura, ¿vale? Y como digo, pues basándose simplemente en eso, en que tiene edulcorantes, eso no sería una razón para eliminar este tipo de bebidas, que de nuevo, esto lo digo por si estas bebidas te gustan, ¿vale? No te estoy invitando a que consumas estas bebidas, te estoy diciendo que si te gustan, no tienes por qué renunciar a ellas, porque conozco mucha gente, de hecho mis primos, por ejemplo, sin ir más lejos, que son pues prácticamente adictos a la Coca-Cola, ¿vale? Y más que adictos es quizá por costumbre, porque siempre han bebido a todas horas Coca-Cola, ¿vale? Toda su vida. Cuando iban a comer, pues no comían con agua, comían con Coca-Cola, ¿no? Y siempre estaban bebiendo Coca-Cola durante toda su vida. Y claro, pues a la hora de renunciar a ella, pues no lo pasan bien, porque es por costumbre, ¿vale? Que es un poco también la definición de adicción, ¿no? Que necesitas una cosa para funcionar correctamente. Pero ¿qué ocurre? Que en lugar de obligarles a renunciar completamente y a beber solamente agua, ¿vale? Que otra vez quizás sería lo ideal, pues en lugar de eso, pásate a la Coca-Cola cero, que seguirás bebiendo Coca-Cola, pero te quitarás todas las calorías que vienen del azúcar. Y simplemente con esto, si bebías muchísima Coca-Cola, como es el caso de mis primos, pues es posible incluso que puedas tener un déficit calórico simplemente por ese cambio minúsculo de sustituir la Coca-Cola normal por la Coca-Cola cero, ¿vale? O la Coca-Cola Light. Y poco a poco, pues, te deberías enfocar en beber más y más agua. Y para ello, pues, posteriormente puedes ir limitando más la Coca-Cola cero y aumentando el agua, pero no porque sea mala, sino que para poder beber más agua, que es lo que mejor te va a hidratar, pero como digo, no porque la otra opción sea mala, sino para aumentar la cantidad de agua, ¿vale? Así que, y he dicho Coca-Cola cero o Coca-Cola en general, como podría decir Nestea Light o Fanta cero o lo que sea. Lo que pasa que la Coca-Cola es como lo que más extendido está. Que sí, que es cierto que luego pues podría haber otro problema, que sería el de la cafeína, ¿vale? Aunque también pues hay versiones sin cafeína, por lo que tampoco sería un problema mayor. Pero en general lo que quería decir es que si vas a tomar Coca-Cola, vete a por la cero, vete a por la versión sin calorías, ¿vale? Y lo mismo ocurre con cualquier otro refresco, ¿vale? Y no te preocupes porque no tiene nada de malo, porque otra cosa que dice la gente es que la Coca-Cola pues es muy ácida y por eso pues cuando la usas para cubrir tornillos o cuando metes carne dentro de un bote con Coca-Cola, pues la carne se disuelve o el tornillo se deshace, ¿no? Y por eso dice la gente que si le hace eso a un tornillo o a un trozo de carne, pues que no le va a hacer a tu cuerpo. Pero claro, yo lo que pienso es, bueno, eso también es lo que hacen los jugos gástricos, ¿no? A mi parecer lo que hacen es descomponen los alimentos para que podamos absorber sus nutrientes y nadie piensa que eso sea malo. Por tanto, si la Coca-Cola hace eso mismo, pues siguiendo esa lógica, puede que incluso sea beneficiosa para ayudar a las digestiones para la gente que tiene malas digestiones, ¿no? Porque los ácidos de la Coca-Cola serían sinérgicos con los jugos gástricos, entonces ayudaría a tener una mejor digestión. Pero es que además me parece que esto de que se disuelve la carne y todo eso es un mito, ¿vale? No he hecho la prueba, obviamente, pero yo creo que son esas cosas que la gente habla mucho y que luego yo diría que son bastante falsas, pero es que en el caso de que fueran ciertas, sería un argumento más a favor y no en contra. Y el siguiente alimento va a ser un grupo de alimentos del que no voy a hablar prácticamente nada porque ya lo hablé en su correspondiente episodio, y es la fruta. Y es que quien renuncia a la fruta porque piense que no es saludable, tiene que hacérselo mirar, porque sinceramente no conozco un grupo de alimentos que para mí sea más saludable que la fruta. Así que, por Dios, por más que los cetogénicos os tienten con su cruzada contra la insulina y los carbohidratos y el azúcar, no renunciéis nunca a la fruta, y generalmente, a diferencia de la mayoría de cosas, con la fruta más siempre suele ser mejor, ¿vale? Para mí es mejor tomarse 2 piezas de fruta al día que tomarse una, ¿vale? Y para más información y saber por qué opino así de la fruta, pues os remito al episodio en el que hablé únicamente de la fruta, ¿vale? Pero por favor, no la quitéis de vuestra alimentación por nada del mundo.
Y el siguiente alimento serían las legumbres enlatadas. Otra cosa igual, ahora con la cruzada esta de todo natural, parece que tenemos que renunciar a todo lo que de alguna forma nos facilita la vida. Y las legumbres enlatadas, las que ya están cocidas, pues nos la facilitan mucho porque nos ahorran mucho tiempo de cocción y preparación. Y es cierto que por culpa de esto, pues también son algo más caras que si las compras crudas, pero esto va a ocurrir con casi todo, ¿no? Pero al margen de eso son un alimento ideal y eso pues sí que es comida de supervivencia, como yo lo llamo, ¿vale? Porque te aguantan un montón de tiempo en la despensa y en cualquier momento las tienes a tu disposición, y para mí las legumbres son un grupo de alimentos ideal, ¿vale? A no ser que seas un fanático de la dieta paleo, ¿vale? Pues no creo que le encuentres ninguna pega a las legumbres, y si la pega que le pones, si eres un fanático de la dieta paleo, es que pues hace 10.000 años no las comíamos, pues es una pega absurda, además de falsa. Entonces no creo que haga falta explicar la calidad nutricional de las legumbres. Solo quería comentar que las legumbres en bote son igualmente saludables que las legumbres secas. Y el siguiente alimento también sería un alimento más de conveniencia, y es que para mí es muy saludable, e incluso más saludable que la versión más natural o más fresca, que serían las verduras congeladas. Mucha gente, otra vez, por esta fiebre absurda de lo natural, solo quiere verdura fresca, que está bien, ¿vale? Es una opción. Ahora, a mí ni me apetece pelar, ni lavar, ni preparar verdura, ¿vale? Seré un poco vago o lo que sea, pero no me apetece hacer eso, ¿vale? Y por eso existe un recurso ideal, que son las verduras congeladas, que ya vienen cortadas y listas pues para calentar y servir. Y digo que para mí son incluso mejores que las que vienen sin congelar, simplemente por la cadena de distribución. Es decir, si tú compras las verduras en un supermercado, las verduras frescas, ¿no? Pues esas verduras vendrán de un centro logístico, y de ahí pues vendrán de un almacén, y de ahí pues vendrán de un productor, ¿vale? Como mínimo, que lo mismo hay muchos más nexos, pero como mínimo tienen que hacer todo ese viaje más el tiempo que lleven puestas en el súper, que tampoco lo sabes con exactitud. Ahora, ¿qué ocurre con las congeladas? Que las cogen, las preparan y las congelan mucho más rápidamente sin tener que pasar por un proceso logístico tan largo, porque cuando llegan al súper ya vienen congeladas. Entonces, a fin de cuentas, y a mi parecer, ¿cuál es la opción más fresca? ¿La que se cortó, se preparó y se congeló en 5 días, por ejemplo? ¿O la que lleva 2 semanas dando vueltas en un camión? ¿Vale? Y he puesto los tiempos un poco inventados, ¿vale? Pero es un poco para que veáis la idea. Y quiero dejar claro que no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, estoy diciendo que ambas son opciones válidas, igual que ocurría con las legumbres en bote y las legumbres secas, digamos. Pero es que incluso si tuviera que elegir por frescura, es posible que también eligiera a las congeladas por esa cadena logística más corta. Así que no le tengáis miedo a las verduras congeladas, porque tienen las mismas ventajas que las frescas, además de ser mucho más rápidas y más convenientes. Y ya llegamos al final de la lista, y he querido dejar un peso pesado para este final, y este peso pesado es el pan, porque este sí que es un alimento que la gente lo tiene demonizado totalmente, y de alguna forma pues sí que entiendo por qué, especialmente aquí en la cultura española, la cultura de España, donde lo normal es utilizar el pan como complemento en las comidas para lo que decimos que es empujar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que al final, cuando estás usando el pan para empujar, pues acabas comiendo más pan que el plato principal que estés haciendo, que estés comiendo. Y por eso decimos que el pan engorda. Pero no es que el pan engorde, es que mientras estás comiendo te comes una barra entera de pan. Entonces, volvemos a lo mismo. No engorda el pan, engordan las calorías que te estás metiendo porque te gusta mojar en el aceite de la ensalada, ¿vale? Eso es lo que engorda, pero no el pan. Porque aparte de este efecto de comer más de la cuenta, pues no hay nada en el pan que te pueda hacer pensar que no es saludable. Lo único que puedes pensar es lo mismo que ocurría con las tortas de arroz, su índice glucémico, pero es que ya hemos visto que comparar alimentos acorde a ese índice glucémico es un poco absurdo, por no decir muy absurdo. Entonces, partiendo de esa base,
qué tenéis en contra del pan, ¿vale? Porque no podéis encontrar mucho más. Porque por otro lado, un alimento que de siempre se ha consumido en las dietas, digamos, de los culturistas ha sido el arroz, ¿vale? Eso, digamos que es un alimento que se ha mantenido y se mantiene siempre fijo en la dieta del culturista. Pero es que el arroz es básicamente carbohidratos, ¿vale? Y de hecho tiene un índice glucémico más alto que el pan. Entonces, si lo que utilizamos para medir si es bueno o malo es el índice glucémico, el arroz también sería muy malo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay con el pan? ¿Por qué el arroz es tan bueno y el pan es tan malo? Porque la única diferencia que se me ocurre podría ser el gluten, ¿vale? Del que también pues ya os hablé en otro episodio, ¿vale? Que os lo dejaré enlazado en las notas del programa, y a no ser que formes parte del 1% de la población, pues tampoco debería ser algo que te preocupara. Así que, ¿qué tiene de malo el pan? Porque, lógicamente, como fuente de carbohidratos, ¿vale? Hablando del pan como fuente de carbohidratos, porque a lo mejor hay alguien que dice, es que no tiene proteína. Claro que no tiene, pero es que el arroz tampoco, ¿vale? O tiene muy poca. Entonces, no se pueden comparar, digamos, alimentos por propiedades de las que carecen. Vamos a ver qué es lo que tiene, vamos a compararlo con los alimentos que son parecidos, que tienen los nutrientes o las propiedades parecidas, y vamos a hacer una comparativa pues que sea realista. Y si queréis, se me ocurre que en otro programa podríamos pues hacer una comparativa de diferentes fuentes de carbohidratos y, digamos, pues ponerles nota o ver cuáles serían las mejores elecciones. No sé, se me está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Así que, ¿qué os parece? ¿Os parece que es algo pues interesante? Porque, como digo, es algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo sobre la marcha y creo que podría despejar muchas dudas de algunos que les seguís teniendo miedo a los alimentos y a los carbohidratos en particular. Así que comentadme por aquí abajo en los comentarios si os parece buena idea y lo trataré en otro episodio, pero por el momento pues esto ha sido todo, ¿vale? Estos han sido los 9 alimentos que te pensabas que no eran saludables, pero que en realidad sí que lo son, o al menos no hay razón para pensar lo contrario. Así que espero que pues estos alimentos a los que les tenías miedo pues ya no se lo vuelvas a tener, y que pues siempre que te digan que un alimento es malo, pregúntate por qué o qué tiene ese alimento para ser malo. Y aprovechando también te remito al episodio donde hablé de los ultraprocesados y el coste de oportunidad, porque ahí también explico un poco más a fondo este concepto de alimentos buenos versus alimentos malos. Y de momento pues nada más. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por seguir el podcast en Spotify, por apuntaros a la academia y por estar siempre ahí escuchando mis desvaríos, y nosotros nos seguiremos escuchando la semana que viene. ¡Hasta luego!